¿Estamos ahí? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, llevaremos lista. Neisa Antequera. Erika Aruquipa. Presente, licen. Erika, ¿cómo estás? Karen Alejandra. Presente, licenciado. Muy bien. Williams Eduardo. Carmen Rosa. Susana Noemí. Presente, licenciado. Buenas. Juan Pablo. Jacqueline. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas. Vanessa Verónica. Andrea. Margarita Graciela. Mercedes. Paola Mayra. Nilda Giovanna. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, presente. Buenas. ¿Cómo estás? Abigail Fanny. Buenas noches, licenciado, presente. ¿Cómo estás, Abigail? Dalmin. Buenas noches, Licen, presente. Buenas. Rosalind. Estefanía Nicole. Buenas noches, licenciado, presente. ¿Cómo estás, Estefanía? Claudia Mercedes. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas. Vilma. Buenas noches, licenciado, presente. Vilma, buenas noches. Y Tania. Tania, estás ahí, te veo, ¿no, Tania? Bueno, Tania. Sí, presente, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo estás, Tania? Buenas noches, te escucho. Sí, presente, también licenciado. ha entrado. Buenas Sí, noches. acabo de llegar. Y bueno, ya está bien, vamos a empezar. Neisa también llegó, ¿no? Neisa. Neisa. Ya. Bueno, a ver, vamos a continuar, ¿no? Vamos a ir un poco acelerando el paso en cuanto hacia la parte teórica para posteriormente ingresar ya en la parte práctica. Sin embargo, vamos a hacer el avance, vamos a avanzar la parte que nos falta de las diapositivas muy rápidamente. Bueno, estamos acá en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, estamos colocando puntaje. Recuerden que esto es por puntaje, ¿no es cierto? Tenemos que colocar una nota. Así que, sobre los principios de contabilidad, sabemos que están vigentes en nuestro país, que básicamente proporcionan ese marco de referencia, ¿no es cierto? El marco de referencia, pues, sobre el cual o en base al cual se elaboran los estados financieros. Tenemos nuestras normas también locales de contabilidad. ¿Ok? Tenemos nuestras 14 normas de contabilidad. Y estas normas están vigentes, sí están vigentes en Bolivia. Así que, bueno, vamos a, sobre todo, repasar rápidamente estas normas, porque es importantísimo, ¿no es cierto? Yo sé que son del área, pero bueno, pues necesitamos leerlas de manera muy rápida, estos principios de contabilidad.
Entonces está Neisa. Neisa, ¿nos puedes leer el primer principio, el fundamental? Neisa. Neisa. Ya, voy a ir llamando, colegas, voy a ir llamando a las personas que, bueno, pues respondan, van a ganar puntaje. Las personas que no respondan, obviamente no van a tener ese puntaje y así van a ir mermando un poco su nota, ¿no? Porque, reitero, esto se califica, ¿ok? Erika, si estás. Sí, licen. Erika, entonces, por favor, léenos el principio fundamental, el primero. Ya. La equidad entre los intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallan en conflicto. Bueno, a ver, ¿y qué interpretación le das a este principio, Erika? Le doy la interpretación, licenciado, de que un contador debe hacer su trabajo con el principio de ética y moral, ya de manera equitativa, exponiendo en los estados financieros. Ok, ¿qué quiere decir equitativa? Que debe ser igual. Ah, ya, igual. ¿Y ante quiénes sería igual? ¿Quiénes estarían ahí, si se quiere, involucrados? Porque al hablar de igualdad tiene que ser entre quiénes, porque si somos, si se quiere, nos podemos parcializar con algún lado, ¿no es cierto? O perjudicar al otro. ¿De quiénes estamos hablando? Sería del contador y la empresa. Ya, la empresa, muy bien. ¿Quién más, aparte? Está bien, a la empresa es uno de los actores, ¿no? Dice, perdón, también serían los socios. En el caso que hubiera una utilidad, se podría decir, es de acuerdo a porcentajes, ¿verdad? Cuando es una sociedad y repartir de manera equitativamente. Está bien, complementando muy bien lo que decía Erika, nos dice Claudia también los socios. ¿Alguien tiene alguna sugerencia también adicional? Vamos a ir anotando, ¿no? Las participaciones. Yo creo... Perdón, ¿quién? Ya, Vilma. Primero Licenciado, sería los socios, la empresa y sería uno del Estado también, por igual, ok. al Estado y la empresa. El Estado también, ok. El Estado, mediante o a través de quiénes específicamente estaríamos hablando del Estado. De la administración tributaria, licenciado. Entre otros, ok. Entre otros, ¿ya? Y otros actores del Estado, partes. Yo creo que aparte sería también a terceras personas que tal vez serían los proveedores o tal vez las personas que quieran invertir en la empresa. Exacto. Sí, a terceros. Muy bien, Abigail. Es correcto. Lo que han dicho todos es correcto, ¿no? ¿Y qué más? ¿Alguien más quiere añadir algo? También nos estamos olvidando de los trabajadores, ¿no? De la empresa, ¿sí? Que también son partes interesadas. Ahora más que nunca se habla del famoso control social, ¿cierto? Que en las fábricas, industrias, empresas comerciales, etcétera, de servicios, se les paga incluso sus primas, ¿no? Y esas primas son producto de los estados, los estados financieros que arrojan utilidades y ellos se hacen acreedores a este beneficio, ¿cierto? Entonces también son partes relacionadas, ¿no? Pues el Ministerio de Trabajo también, el tema de la seguridad social también. Bueno, en fin, ¿no? Tendríamos que nombrar a todos, pero bueno, existen varias partes relacionadas. El no parcializarse con ninguno, ¿cierto? Como lo dijeron ustedes, ser objetivos en función a documentos, evidencia
También existen estimaciones, obviamente, sí, pero con fundamento también deberían registrarse, ¿no? Contablemente. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente persona, Karen. Karen, ¿nos puedes leer el siguiente principio? Está bien, licenciado. Partida doble. Los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal, aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento. Cambios en el activo y en el pasivo. Participaciones que dan lugar a la ecuación contable. Ya. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Algún comentario? Quizá que se debe registrar o informar de manera clara lo que pasa tanto en el activo, el pasivo y en el patrimonio. Ya. Básicamente que no podemos registrar pues solo con movimientos deudores o con movimientos acreedores, ¿no es cierto? Todo movimiento deudor tiene pues su reflejo y su equivalencia en el saldo, en el movimiento acreedor, el famoso debe y haber, ¿no? Debe y haber. Entonces, si nosotros, nos remontamos a la parte teórica, no vamos a encontrar un concepto de deudor y acreedor. Alguien tal vez pensaría, ¿qué será? Pues al final que quiere decir debe, ¿no? O cómo será el significado, cuál será el significado del haber. No, no existe, les cuento. No existe, les puedo garantizar. ¿Ya? Sí, ¿saben cuál es el significado de debe? Son todos los movimientos que tienen, son movimientos en el lado izquierdo de la cuenta. O sea, en el lado deudor. ¿Y qué es el haber? Son los movimientos que se realizan en el lado derecho de la cuenta. Esos son los movimientos acreedores. Esas son las definiciones de debe haber. No existe otra definición. Si alguien se ha preguntado al final qué es debe y qué es haber. ¿Ok? Seguimos con Susana Noemí. El siguiente, por favor. Buenas noches, Lice. Buenas. El siguiente principio es ente. Los estados financieros se refiere siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto al de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros para varios entes de su propiedad. Ya. ¿Algún comentario, Susana? Que este postulado dice que, bueno, yo entiendo que ente es una empresa bien constituida. Persona jurídica. Una persona jurídica. Que puedes tener varias empresas, ¿no es cierto? Puedes ser sociedad anónima, sociedad de comandita, sociedad de responsabilidad limitada, unipersonal. Podrías estar en varias, ¿no es cierto? Eso es lo que se está refiriendo. Ya. Muy bien. Seguimos con Jacqueline. El siguiente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales, que poseen valores económicos y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Bien, licenciado. Bien, esto se refiere al que los bienes están valuados, ¿no? En términos económicos, que los bienes que posee la empresa. Eso y más que todo eso, licenciado. Pueden ser también derechos, marcas, patentes, pudiera existir software. Sí. Sí, intangibles, ¿no? Sí. Muy bien. Seguimos con Nilda Giovanna. El siguiente. Licenciado, Sí, moneda moneda de cuenta.
Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada cantidad. Bueno, el principio nos habla del recurso que se emplea para reducir todos los componentes heterogéneos. La expresión de la moneda, ¿no es cierto? En nuestro caso particular de Bolivia es la moneda de los estados financieros. Pero podríamos preparar también en dólares, por decir, claro, tenemos nuestra casa matriz en Estados Unidos. Sí se podría prepararlos en función a, si es la casa matriz en Estados Unidos, claro, para presentarlo a la entidad que va a ser a la entidad tributaria que se tiene, a la cual se tiene que presentar, ¿no es cierto? En el caso particular de Bolivia, es en bolivianos. Entonces, exacto, se tiene que hacer conforme obligatoriamente, sí o sí en bolivianos. Después, en bolivianos, otra moneda que uno considere, pues depende mucho, ¿no? Del rubro, depende mucho de las claro que hubieran, ¿no? Sí, siempre, claro, si hablamos en moneda extranjera, se va a tener que convertir en bolivianos y explicarlos, ¿no? En las notas a los estados financieros, pero sí, por tipo de moneda en Bolivia, entonces es el boliviano. Así es. La moneda de curso legal. Exacto, muy bien. Sí, existen empresas, entidades que presentan en varios tipos de monedas. Yo me acuerdo en el Banco Central, en el cual fui gerente de auditoría, que hacían sus estados financieros. Fui hace muchos años que trabajé ahí. Con Luis Arce justamente trabajamos con el que ahora es presidente de la República, del Estado, ¿no? Se preparan en bolivianos, en mantenimiento de valor, en MB-DOL, en dólares y en UFBs. Se prepara en cuatro monedas, estados financieros, ¿no? Pero el obligatorio es en bolivianos, ¿no? De hecho. Muy bien, gracias. Seguimos con Abigail Fanny. El siguiente principio. Empresa en marcha. Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros permanecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia corporal tiene plena vigencia y proyección futura. Ya, y a ver, ¿qué pasaría, perdón que te corté, qué pasaría si por esto de la pandemia resulta que este principio ha ocasionado prácticamente que estés en una quiebra técnica y que se tengan indicios o existan dudas sobre la permanencia de la empresa, ¿ya? Para el 2000, vamos a suponer que estamos ya el 2000, vamos a auditar el 2020. Entonces, el 2020 sí ya tiene problemas esta empresa por la crisis del COVID-19. ¿Ya? Y para el 2021, quién sabe si sobreviva esta empresa. ¿Qué dirías tú sobre empresa en marcha? ¿Qué harías para, si se quiere, revelar esta situación? Bueno, primero, como dice esa parte que tiene que tener una proyección futura, yo creo que primero habría que analizar si es que al año se podría recuperar. Habría que sacar utilidades o más incentivo para el consumo del producto de la empresa, ya sea servicio o venta de un bien. Y si se puede, entonces proyectar esa parte futura. Y ahí un poco estaríamos luchando que con este término en empresa en marcha, que va a seguir en marcha, pero a un corto plazo de tiempo. ¿Perdón? ¿Y dónde existe una incertidumbre, entonces, ¿no? De que podría ya, pues,
cerrar, ¿no? Cerrar sus operaciones, como ha pasado, por ejemplo, con Altifibers, ¿no? Una empresa grande que exportaba textiles, lana y no sé qué cosas, ¿no es cierto?, de Altifibers, ha cerrado su fábrica, ha liquidado a sus empleados, etcétera. En cuanto hace al tema tributario, que tenemos que presentar los estados financieros a impuestos, ¿dónde revelarías este problema que pudiera tener esta empresa? ¿Ya? Que se ha hecho un análisis, por eso existen indicios de que pudiera esta empresa quebrar, prácticamente ya está en quiebra técnica. ¿Dónde lo colocarías? Quiebra técnica en pasivo. En las notas a los estados financieros, ¿no ve? En las notas. Incluso el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, vamos a distribuir por el grupo del WhatsApp, ha sacado, ¿no es cierto?, ha emitido unos formatos o modelos, ¿no?, de notas y de informes de auditoría, ¿cierto?, sobre el tema de empresa en marcha. Exacto. Entonces, en las notas, muy bien. Abigail, ¿no? Sí. Muy bien, Abigail. Seguimos con Dalmin. Dalmin, la siguiente. Evaluación del costo. Evaluación al costo. El valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación en correspondencia. También son con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. A ver, en relación a esta norma, muchas veces se contrapone a la normativa contable 3, ¿sí?, sobre lo que es la actualización de los rubros no monetarios. Bueno, pues existen métodos que ya están establecidos en la norma contable 3, pero en este caso lo que nosotros utilizamos es las UFBs para actualizar. Entonces, ¿qué pasaría en el tema de los inventarios? Que normalmente nosotros hacemos la actualización de los inventarios. ¿Tú actualizarías tus inventarios por sobre el costo de reposición o del costo de producción de tus inventarios? Dalmin. Estamos ahí, ¿no, Dalmin? A ver, ha mandado un mensaje. Sí, dice Dalmin, a ver, en llamada. Ah, bueno. Ya. En llamada telefónica, dice Dalmin. A ver, otra persona. Stephanie Nicole. Stephanie, ¿tú actualizarías tus inventarios por las UFBs por encima del costo de reposición? Licenciado, buenas noches. Yo creo que no, licenciado, la verdad, porque si bien manejamos la UFB para actualizar los montos, no tendría por qué actualizar por encima del costo que tal vez se ha adquirido. Pero no es que cada año, pero tienes que actualizar al tipo de cambio de las UFBs al inicio y al cierre, de cierre a cierre. Sí. ¿O existe algún impedimento? ¿O qué dice la norma? ¿Te acuerdas algo en relación a la norma, lo que has dicho, de lo que acabas de mencionar? ¿De la norma 3? Sobre inventario. Más o menos, licenciado, la verdad. A ver, Estefanía, tienes razón en algo, pero ahora para fundamentar es que la norma contable, cierto, la norma contable 3 te dice pues que actualices, la norma te permite que actualices hasta ese límite del ajuste, ¿cierto? Hasta ese límite del ajuste. No dice que no puedes actualizar
si está por encima del costo de mercado o de reposición o de producción en este caso, ¿ya? Y eso es lo que normalmente cometen el error los contadores, ¿sí? Que actualizan, cada año van actualizando por UFB sus inventarios y va creciendo y creciendo y el monto, cuando en realidad no es correcto. Como dice ahí, debe ser el valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico, ¿cierto? En el caso de los inventarios tenemos el de reposición, ¿ok? Y el de mercado, si fuera, pues, que compras y vendes. Entonces, ese es el límite de tu ajuste. Hasta ahí puedes ajustar con la norma contable 3. Más de eso no puedes ajustar, ¿ya? Ese es un tema que lo arrastran muchas empresas. Y los contadores cometen ese error. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Licenciado, sí, tengo una consulta con respecto al ajuste de capital. Como es una cuenta patrimonial que también se ajusta, ¿no?, al capital de la empresa. Esto se lo realiza anualmente, pero llega a un punto donde supera el importe del capital. ¿Qué pasa en esos casos? No, nada. Se tiene nomás que actualizar de acuerdo a la norma. Se debe aplicar. Eso es lo que siempre se recomienda a todos los contadores, que no existe esa prerrogativa en la norma de decir, utilice su criterio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta partida voy a ajustar, pero esta de ajuste, que es, pues, ajuste global del patrimonio, ¿se acuerdan que antes había el ajuste global del patrimonio? No, esta no voy a ajustar. Este caso de resultados acumulados negativos no voy a ajustar. No dice eso la norma. La norma te habla del ajuste integral. Entonces, en este caso, aun cuando supere el importe del capital, tu ajuste de capital, tienes nomás que seguir actualizando, ¿sí? Tienes que seguir aplicando. Esas son, eso está establecido, ¿no es cierto? Las reglas están establecidas en la norma contable. Entonces, es una cuenta que va a ir acumulando. Por eso es que justamente no se mueve, como sabemos, ustedes lo saben, el capital, y solamente vas moviendo ajuste de capital para lo que es capital, y el ajuste de reservas patrimoniales para lo que son las reservas, ¿cierto? A veces existen incluso cuentas que ustedes han debido encontrar que, por ejemplo, son capital, ¿no? ¿Cómo es? Incremento de capital o capital por, ¿no? ¿Cómo es? Aportes por capitalizar, ¿no? Aportes, porque esas cuentas encontramos, ¿cierto? A veces en las empresas, o podemos encontrar incluso estas antiguas ajuste global del patrimonio y todo eso. Entonces, eso, definitivamente, ese ajuste de capital solamente es para el capital. Las otras cuentas que podemos encontrar, aportes por capitalizar y otras, nada que ver, no se colocan ajuste de capital. Esas se van al ajuste de reservas patrimoniales. Y como sabemos, los resultados acumulados se ajustan contra sí mismos, contra reservas patrimoniales. Entonces, sí puede llamar esto la atención, como dice Nina, pero tenemos nomás que seguir efectuando el ajuste, aun cuando supere el monto del capital, ¿ya? Otra consulta más, licenciado. En el caso de adquirir líneas telefónicas, que son denominadas acciones telefónicas, estas fueron adquiridas en dólares, ¿no es cierto? Y si bien se está aplicando lo que es la diferencia de cambio en la cuenta del activo, ¿qué pasa cuando se le lleva el patrimonio? O sea, ¿se le actualiza también en dólar o se le tiene que actualizar en función a las UFBs conforme lo establece la norma contable 3? A ver, en el tema de las líneas es un problema, ¿no? Que venimos arrastrando hace muchos años. Esto, yo lo digo porque ya estoy dedicado, pues, al ámbito privado desde el 2007. En el 2006 yo me fui del Banco Central. Hasta ahí culminé un ciclo en el sector público. Y desde el 2007 yo ya vengo trabajando en la firma privada de auditoría y venimos haciendo las auditorías todo el tiempo.
Entonces, sí encontramos este problema de las líneas telefónicas, ¿no? Que como dices, muchas han estado en su momento, se han comprado a un equivalente en dólares. Entonces, las empresas, sí, evidentemente han venido ajustando, ¿no es cierto? Ajustando ese valor. Pero en UFBs no deberíamos tocar, porque si es en dólares, debería mantenerse el valor. Debería mantenerse el valor. Si se ha comprado en dólares, al tipo de cambio. Como sabemos, el tipo de cambio no se ha movido hace muchos años, no me acuerdo exactamente, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se movió el tipo de cambio del dólar? Seguimos con el 6.96, ¿cierto? Entonces, de los estados financieros que me ha tocado revisar durante este tiempo, se mantiene el valor de la línea a ese tipo de cambio del dólar. No deberíamos ajustar por UFBs, no sería correcto, porque estaríamos inflando, sobrevaluando, ¿no es cierto?, el monto de las líneas telefónicas, y ese sí estaría disparado, ese sí no tendría parangón, no podría compararse contra el valor de mercado. Entonces sería falso, ¿no? Falso sería, no cumpliría con un principio de contabilidad, ¿cierto?, de, pues, valuación al costo. En este caso, si estuviéramos ajustando por UFBs las líneas telefónicas. Reitero, debería mantenerse en el tiempo por el tema del 6.96 a ese tipo de cambio. ¿Ok? Linda. ¿Me escuchas? ¿No, Nila? Ya. Vamos a seguir con Tania. A ver, adelante, Tania, el ejercicio. Ya. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etcétera. Este principio es bien interesante. ¿Cuánto tiempo es el ejercicio, Tania, que estamos hablando? 12 meses. Ah, ya, 12 meses. ¿Puede existir empresas que presenten por, digamos, 8 meses? Bueno, si la empresa es nueva, tal vez Así es. por el periodo, ¿no? Muy buena respuesta. Así es, exactamente. Si toda la administración tributaria podrían presentar, pues depende si se han creado, ¿no es cierto?, en ese lapso, por decir, 1 de marzo del 2020, seguramente van a presentar por 10 meses, ¿no? No van a presentar por 2 meses. Entonces, en cuanto hace al tema del ejercicio, te pregunto, es en el caso de la empresa que estamos hablando, ¿podría presentar estados financieros comparables? Esa empresa que estamos diciendo por menos meses. Personalmente pienso que no sería objetivo, ¿no? Al no ser comparativo, o sea, no además no tienes contra qué comparar, pues. Exacto. Se ha creado recién. Exacto, sí. Sí, así es. Y una pregunta más, perdón que esté abusando de ti, Tania, pero a ver, es que yo me encuentro con estos casos, los encontramos aquí en la oficina, cuando nos presentan los contadores sus estados financieros. En la mayoría de los casos, lo digo así, pues, poco sonriendo, pues nos presentan solamente de una gestión. ¿Está bien o no está bien eso? Obviamente son empresas que ya tienen muchos años. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Deben presentar comparativos para la auditoría? ¿Sí o no? Bueno, en la actualidad, bueno, y en la práctica, veo también que, digamos, las empresas que no tienen mucho movimiento, que no son, digamos, tan solventes, por así decirlo, pero son empresas, presentan solamente con los saldos de una gestión. Pero hay empresas que tienen que tomar decisiones y precisan, ¿no?, tener esa información comparativa para saber qué
¿qué tanto ha sido la variación de gestión a gestión? Entonces, ahí dicen, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Que si deben presentar para hacer la auditoría, vamos a suponer que claro, sus ingresos son mayores o iguales a 1.200.000, ¿ya? Y te están dando a ti como auditor los estados financieros con sus notas y te presentan solo de la gestión 2020, vamos a suponer que estamos ya en el 2021. No te presentan comparativo 2019 y 2020. ¿Está bien? No, no está bien. No está bien. No está bien, ¿no es cierto? Tienen que presentarte las dos, ¿no? Sí, sí, licenciado, Sí, los dos. exacto, bueno, es verdad, ¿no? Entonces a veces los contadores cometen ese error muchas veces de presentar solo del año, ¿no? Y tú como auditor dices, pero tiene que presentarme pues, comparativo, ¿cierto? Comparativo. Y bueno, ese es un tema bien interesante. Estamos nosotros en contabilidad tributaria, ¿ya? Puede ser que alguna empresa, alguien conoce, que hubiera presentado por más tiempo de los 12 meses, pues existen algunos casos que han migrado de ser empresa comercial de 12 meses a ser empresa industrial, ¿ya? Y sus fechas de corte, como sabemos, son 31 de diciembre y 31 de marzo. Entonces, resulta que por el tema de la compensación del ITIV, se ha elaborado un estado financiero por 15 meses, porque en algún momento existe jurisprudencia de que algunas empresas hubieran hecho eso, incluso grandes empresas, que no vamos a mencionar sus nombres, y han sido asesorados por expertos tributarios, que ustedes en algún caso los conocen y ya se imaginarán quiénes son los que son más mentados en el tema tributario. Entonces, bueno, nosotros tenemos un cliente que ha sido asesorado en ese sentido de presentar su estado financiero por 15 meses. Nosotros hemos tenido que dictaminar lo que ahora se conoce como informe de auditoría, ya no se conoce como dictamen de auditoría, salvo en la RND 101804 que sigue hablando del dictamen tributario, pero en las normas internacionales de auditoría ya se conoce como informe de auditoría. Nosotros hemos tenido que emitir nuestra opinión sobre esos estados financieros de 15 meses. ¿Ya? Y resulta que, ¿saben qué? La administración tributaria las ha rebotado, las ha rechazado, no ha aceptado. Pese a que en su momento nosotros también les hemos aconsejado que no. Entonces, ¿qué nos han pedido a nosotros? Ya, ellos han hecho un desglose. Han hecho estados financieros por 12 meses y luego por 3 meses. Entonces, ahí nos han dicho, bueno, por favor, señores auditores, ahora queremos 2 informes, uno por 12 meses y otro por 3 meses. Este de 12 meses tenía sus notas comparativas con el 2000. Este era 2019-20 contra el 2018-2019 y este otro no tenía, pues obviamente 3 meses no tenía. Entonces, en ese sentido, se ha procedido a hacer. Les estoy contando una experiencia de la vida real. Y por eso es que sí pudiera darse ese tipo de situaciones. Ahora, obviamente, nosotros para emitir un informe en ese sentido hemos estudiado muy profundamente las normas internacionales de auditoría, que ahora son las adoptadas y se llaman normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Y hemos emitido nuestro informe, hemos refechado nuestro informe y todo. Pero es interesante esa situación que les estoy comentando, que pudiera darse ese tipo de situaciones ante la administración tributaria, sí puede darse. Y por eso estamos estudiando este módulo que es contabilidad tributaria, ¿no? Muy bien. Interesante. Seguimos. Ahora sí está Neisán Tequera. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Neisa. Te llamé hace un momento. Ya, ahora ya estás aquí. Ay, mis disculpas, sí. No te preocupes. A ver, Estaba mal sí, mi conexión. tranquila. A ver, es uno de los principios más utilizados y uno de los más fundamentales. A ver, el 9, por favor.
Ok, el 9, devengado. Las variaciones que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. ¿Qué nos puedes comentar sobre este principio, Nancy? Bueno, este principio, generalmente todas las empresas, ¿no? Se aplica lo que es el devengado, más que todo a fin de mes siempre quedan cuentas pendientes de cobro y pago que se reconocen, más que todo, hay un principio relacionado con esto, que si no me equivoco es la prudencia, que es la contabilizar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solo cuando se realizan. Muy bien, exacto. Y este es también un tema importante para el ámbito tributario, ¿no? El tema del devengamiento, ¿no es cierto? De las obligaciones, sobre todo las obligaciones, como tú mismo lo has dicho, por principio de prudencia. Y es esto, este principio que a veces las empresas no aplican, ¿no? Y solamente aplican a conveniencia. En estos casos sí aplico el principio del devengado. En estos otros no, porque no tengo facturas, no he recibido documentos, y existen desviaciones de este principio. Muchas empresas se escudan en que no reciben a tiempo facturas, por ejemplo, para poderlas considerar en el periodo. Pero nosotros como profesionales sabemos que este es un principio de aplicación general y no dice el contador cuando no reciba facturas, cuando no conozca, no va a contabilizar, se le perdona la aplicación o se le exime de la aplicación de este principio. No dice eso. Acá dice que los ingresos y los egresos deben registrarse sin importar si se han cobrado o pagado, pero lo más importante dice en el periodo que correspondan, ¿no? Entonces, debemos aplicar. Y reitero, ustedes que están en el ámbito financiero, este principio es bien difícil de cumplir, ¿cierto? Bien difícil de cumplir. ¿Y esto afecta tributariamente? Sí. Les voy a dar un caso. Nosotros hemos visto empresas, pero grandes, a nivel público, empresas públicas estratégicas. Por decir algo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa que en un año X que nosotros hemos hecho la auditoría, ha recibido ingresos por concepto de venta de gas. Bueno, ya se imaginarán qué empresa es. Entonces, esta empresa ha recibido ingresos por concepto de gas. Vamos a suponer 2019, 2020 estamos, y fuera por el 2019, 18 y 17 más, que recién se ha hecho la conciliación en este año. Y, bueno, pues, ¿qué pasa con eso? Hay problemas aquí, ¿no? Uno, que ya pues existe una desviación al principio del devengado, porque ha afectado a gestiones anteriores. ¿Sí? No se ha cumplido el principio del devengado. Entonces las discusiones ahí eran, pero a ver, yo no tengo mi bola de cristal, ¿sí? No tengo mi bola de cristal donde diga que sí, pues conocía que iba a pasar esto y yo obviamente no he devengado en esos años, 2018, 2019, 18 y 17, no he devengado, no conocía. Recién se ha cerrado las negociaciones o la conciliación, mejor dicho, con Brasil. Entonces, ¿cómo podía devengar? Sí, pero este es un principio, no dice en este caso, está bien, te eximo, te perdono, ya no aplica. O sea, yo estoy decidiendo como auditor o contador, no dice eso. No dice eso, dice el principio del devengado que se debe registrar en el periodo que corresponde. Entonces, ¿ha afectado el principio del devengado? Definitivamente sí. Ha afectado el principio del devengado. Ahora le pregunto a Neisa, que estaba con la palabra. Neisa, ¿habrá afectado también aspectos tributarios? Y yo creo que sí. Exacto. Exactamente, ¿no es cierto? Ha afectado, pues también, porque son ingresos, ¿sí? Ingresos sobre los cuales tú deberías haber pagado los impuestos respectivos e incluso iban a aumentar, incrementar tus utilidades, ¿no? Tenías que pagar el impuesto a las utilidades. Por eso es que es importante esto, ¿no?
en cuanto hacia el tema tributario. Uno pensaría, no, pero bueno, los contadores, y nosotros estamos diciendo, o yo les estoy diciendo por la experiencia, allá en esa empresa, los contadores, porque es un grupo grande de personas profesionales, solamente le afectaron contra resultados acumulados. Llevaron contra resultados acumulados. Pero, ¿y qué? ¿Se olvidaron del tema tributario? ¿Afecta o no afecta? Afecta, pues, Neisa. ¿Y qué tendrían que hacer en este caso, Neisa? ¿Tendrían que rectificar o no tendrían que rectificar, Neisa? Yo creo que sí, porque era saldo a favor del fisco, ¿verdad? Y el impuestos nacionales nunca pierde y en caso de una fiscalización yo creo que surgiría esto. Exacto, así es. Cumpliendo la normativa, sí tendrían que rectificar, porque ha afectado el tema impositivo, ¿cierto? Entonces tiene sus implicancias, pues, tributarias, ¿no? Es bien interesante. Muy bien. Seguimos. Ven que cada principio es interesante comentarlo, ¿no? No es que podemos pasarlo. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿cierto? Pero es interesante comentar los temas tributarios. A ver, Erika, el siguiente principio. Erika. Sí, listen. El principio 10, objetividad. Ya. Los cambios en los activos, pasivos y en expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables. Tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esta medición en moneda constante. Moneda de cuenta. Ay, perdón, Liz. Ya, muy bien. Este tema de objetividad, ¿qué nos puedes comentar? A ver, en algunas palabras. Mostrar la información tal y como es. Exacto. También mostrar objetivamente, ¿no? Y también mostrar todos los documentos y los registros en los estados financieros. Definitivamente, muy bien. Así es, y está muy ligado al siguiente principio, ¿no? Karen, por favor, el siguiente principio. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde un punto de vista de la legislación o prácticas comerciables aplicables y que se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Ok, te pregunto acá, firmas un contrato de venta de, vamos a suponer que tú fabricas muebles, sillas, estás vendiendo 100 sillas, ¿ya? Y es un monto importante que estás firmando ese contrato por valor, no sé, a ver, de unos, digamos, unos 80.000 bolivianos, casi más de $10.000. Entonces, ¿tienes que registrar o no tienes que registrar esa firma del contrato de acuerdo a los principios de objetividad y realización? Yo creo que se debe registrar en el momento en el que se le hace la entrega, ¿no?, de las sillas al que ha comprado. Exacto, muy bien, exactamente, lo dijiste muy bien. Porque cuando entregas, ya, pues hay una contraprestación ahí, ¿no es cierto?, de un bien o servicio. Ahí, pero antes, con el contrato, ¿podrías registrar solamente con el contrato? Se podría registrar, pero... ¿De qué dependería? Si te han dado un anticipo, ¿no? Claro. Si te han dado un anticipo en ese caso, tal vez se puede considerar el registro. Exacto, pero si no te han dado un anticipo, no. No, sería en el momento que se le entrega.
Así es, exactamente. Muy bien, bien. Igual pasa con el tema impositivo, ¿cierto? Tienen que realizarse las operaciones, tienen que perfeccionarse las operaciones. No podemos contabilizar ingresos por percibir, o sea, por buenas intenciones. No deberíamos. Otra cosa es el devengamiento de los ingresos, ¿no? Eso es evidente, pero tendría que existir, reitero, el cumplimiento de estos principios de objetividad y de realización, ¿no? Para que tú puedas considerarlos como ingresos, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, eso es importante. A ver, otra pregunta. No sé si han llegado Williams, Eduardo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Williams. Ya estás acá, entonces, muy bien. Entonces, léenos, por favor, el siguiente principio, el 12. Bien, prudencia. Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para el electo del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Ya, ¿qué nos puedes comentar sobre esta parte? Bien, significa que cuando se debe elegir entre dos valores, en este caso el activo normalmente se debe adoptar el más bajo, ¿no? Ya. Y en relación a lo que dice de las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se han realizado, ¿eso no es aplicable en la realidad? ¿Debería ser o no debería ser? Cuando todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado, licenciado. Sí, por ejemplo, los juicios tributarios. ¿Qué pasa con los juicios tributarios ya? Pues puedes irte por un recurso jerárquico, pero cuando vas por el tema ya de un juicio, ¿no es cierto? De un... se me fue la palabra ahorita, pero vas a un juicio, ¿ya? A un juicio, y en este caso a un juicio coactivo, ¿no es cierto?, tributario, de naturaleza tributaria. ¿Qué pasa si has perdido en primera instancia y estás apelando? ¿Cómo puedes aplicar este principio? ¿Puedes aplicar de alguna forma? Ya, es un monto, digamos, no lo sé, digamos, un monto 200.000 bolivianos, es tu juicio. ¿Se puede aplicar este principio de prudencia? Porque ya he perdido en primera instancia, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo contabilizar? Bueno, considerando el principio y lo que indica, licenciado, yo creo que... ¿Puedes previsionar o no puedes previsionar? ¿Tienes que previsionar o no tienes que previsionar? Previsionar, ¿qué? ¿El valor, licenciado? No lo entiendo. Claro, el importe del juicio que ya has perdido en primera instancia. ¿Tienes que crear o no tienes que crear una previsión para contingencias tributarias? Sí. Entonces, sí, ¿no? Por prudencia, sí deberías crear, ¿no es cierto?, una previsión para contingencias, porque ya has perdido en primera instancia, puede ser que pierdas en segunda instancia y bueno, ¿no? Sí, exacto. Está bien eso. Ya, gracias. Licenciado, perdón. Sí. Buenas noches, licenciado. Respecto a este principio, no sé si escuchó el caso de Francesa, si no me equivoco, de Sucre, donde los accionistas se habían repartido ya los dividendos, cuando en realidad la ganancia no era real. ¿Cómo se puede solucionar ese caso cuando ya se han distribuido las ganancias, licenciado? Son casos interesantes, ¿no? También se ha dado este tema, si no me equivoco, en la Fundición Vinto en Oruro, que incluso se dice que una auditora ha intervenido ahí para hacer ajustes
propuestos por el auditor, y gracias a esos ajustes se han obtenido utilidades, y gracias a esas utilidades se han repartido, en este caso, primas, ya, porque tenían resultados positivos. Entonces luego ha habido el problema cuando se ha determinado que no eran correctos esos ajustes, ¿no? Y se ha hecho un proceso de recuperación de el famoso acto de repetición, ¿no? Para recuperarlos. Pero no sé en qué habrá quedado ya, la verdad, ese tema de Pinto Oruro. En el caso que tú dices, que se hubieran distribuido dividendos, dices, y que esos dividendos hubieran sido calculados sobre estados financieros que tengan errores o incorrecciones materiales, que no fueran correctos, ¿cierto? Sí, licenciado, según la noticia que yo revisaba, mencionaba de que los contadores, ¿no? O sea, por el principio de devengado, ellos seguían contabilizando los ingresos. O sea, tenían contratos que no se habían, o sea, habían emitido la factura, toda la situación, pero no les cancelaron. Entonces, los accionistas se distribuyeron ya los dividendos en función de la información que ellos presentaron, pero revisando ya el flujo de efectivo y todo ello, determinan de que no había los ingresos, o sea, no estaba la ganancia como tal. Entonces, en ese tipo de casos, ¿cómo se podría solucionar? Me preguntaba yo, Ese ¿no? es un punto muy importante lo que tú has tocado, y es muy bueno, el tema del flujo de efectivo, ¿no? Porque cuando uno es ejecutivo de estas empresas tan grandes, tiene responsabilidades, ¿no? Inherentes, y eso incluso puede acarrear delitos penales, como sabemos, ¿no? Incumplimiento de deberes. Y lo que tú has comentado, el tema del flujo de efectivo, es pues una herramienta muy útil y necesaria para tomar decisiones. En el caso que mencionas, se ve ahí que hubo incluso hasta se podría decir, obviamente habrá que ver cómo avanzan las investigaciones, pero pudiera existir una mala fe, ¿no? Que se hubieran distribuido los dividendos cuando ellos sabían que en efectivo no recibieron, y más bien estaban como cuentas por cobrar, incluso incobrables pueden ser en muchos casos, ¿cierto? O morosas con mucho tiempo, y con este tema de la pandemia peor. Entonces, el tema del flujo de efectivo es fundamental. Y ustedes que están ahora en estos diplomados, se los aconseja pasar algún curso sobre lo que es flujo de efectivo, y ahí van a poder observar que cuando haces ese análisis del flujo, más el balance, más el estado de resultados y todo lo que es el patrimonio, es decir, tú vas viendo los flujos de operación, inversión y financiamiento, ahí te das cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado en la empresa? ¿Qué has hecho con el dinero? ¿Existe el efectivo? Y si existe, ¿en qué has dispuesto, no? Y como dices, y ahí se demuestra exactamente que los dividendos los has distribuido cuando no tenías efectivo. Entonces, ¿de dónde has echado mano? Si no tenías eso, ¿de dónde? Seguramente, ¿quién ha preguntado? Carmen Condori. Carmen, muy bien. Carmen, tienes participación también. Te voy a colocar ya. Carmen, pero terminaré. A ver, ¿sabes de dónde han echado mano para distribuirse seguramente? De saldos positivos de anteriores gestiones. Puede ser uno. 2, incluso pueden haber echado mano en detrimento de pasivos que no están pagando, ¿ya? De ahí también pueden echar mano. Incluso a veces se ha visto en empresas que incluso dejan de pagar impuestos para distribuirse dividendos. Es una aberración. Por eso te digo, el flujo de efectivo es fundamental, que hay que analizar de dónde ha salido esa plata, cómo se han distribuido estos señores los dividendos, y ahí te va a decir exactamente qué han hecho. ¿Qué han utilizado? ¿Qué partidas han utilizado? ¿Qué cuentas han utilizado, mejor dicho, para distribuirse esos dividendos? ¿Querías decir algo? Sí, licenciado. En este caso, no sé, también podría ser con el valor de costo y en prudencia tal vez entrar, y también el principio de exposición, lo que está sucediendo con las UFBs. Mire, a pesar de que estamos con la pandemia, las UFBs han seguido subiendo. Siguen subiendo cada día. No sé cuál es la entidad, si no me equivoco es el Banco Central de Bolivia, que emite diariamente las UFBs,
¿quién sería la autoridad competente para regular este aspecto, por lo menos para la pandemia? Porque nuestros estados financieros van a estar distorsionados, porque para determinar la utilidad tributaria ajustamos, ¿no?, los ingresos y los gastos en función a las UFBs, y si nos damos cuenta vamos a pagar más impuestos si seguimos manteniendo las UFBs, actualizando cada día. Por lo menos creo yo de que debería haber una política desde abril, digamos, hasta septiembre, donde estábamos confinados. La UFB debería haberse mantenido estática de repente, y en octubre que se han ido ya reactivando la economía nuevamente. ¿Cómo se podría solucionar? No sé cuál es la entidad, o es en impuestos, o es el Banco Central que tendría que velar esa situación para los contribuyentes. Porque mi pregunta es, ya estamos a final de gestión, nuestra información va a ser completamente distorsionada, creo yo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. A ver, rápidamente, el Banco Central es la entidad que sí efectúa la emisión de las UFBs, del tipo de cambio. Es una canasta de monedas las UFBs, te digo porque nosotros hicimos la auditoría de justamente el método de cálculo de las UFBs. En su momento te hablo, yo he trabajado 5 años ahí. Pero el Banco Central no tiene, pues en este caso, digamos, si vale el término, la culpa que se siga aplicando las UFBs. El Banco Central cumple con su función, que es esto que le han requerido de emitir esta moneda, si se llama moneda, las UFBs. En cambio, eso lo tiene que el Banco Central utiliza como política monetaria, ¿no? Para el tema de lo que son intereses, activos, pasivos, tasas, ¿no? Las tasas. Ahora, con eso regula la economía nacional. Evidentemente, lo otro tiene que ver ya con la aplicación, y eso es, esto es una definición privativa de la administración tributaria, y en este caso también del Viceministerio de Política Tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, existe normativa al respecto en la cual estamos obligados, ¿no?, a actualizar por UFBs, como sabemos. Ahora, la normativa inicial decía que debería superar el 12% de inflación anual para poder aplicar, en este caso, la actualización por valores corrientes o por índices. Pero no ha superado, pues como sabemos, el 12%. ¿Por qué 12%? Porque en su momento le pusieron 1% por mes. Por eso es 12%. Entonces, no ha superado, como sabemos, pero no, se resiste a la administración tributaria. Hemos efectuado, digo hemos, porque he estado mucho tiempo en el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, pues las representaciones necesarias ante la administración tributaria, ante la autoridad de empresas y ante el Viceministerio de Política Tributaria, para que ya no se continúe aplicando este tema de la actualización de las UFBs, que estamos totalmente de acuerdo, distorsiona los estados financieros, y ahora más en época de pandemia peor, ¿no? Está ocasionando que las empresas tengan que pagar, seguramente en el 2020, van a tener que pagar impuestos sobre utilidades que son solamente contables, ¿no? No son efectivos. Por lo tanto, yo dudo que la administración tributaria dé 2 pasos atrás, porque no les conviene. Ya lo hicimos se hizo en las representaciones cuando estábamos en épocas sin pandemia y no accedieron. Existen informes lapidarios de impuestos nacionales donde defenestran el tema de aplicar las normas internacionales de contabilidad sobre lo que es el tema de impuestos, que no debería ser actualizado en este caso, por UFBs. No están de acuerdo porque no les conviene, reitero, a fines impositivos. Por lo tanto, no creo que den, si se quiere, como hemos visto que han sacado las normas excepcionales en época de COVID-19, de pandemia, que las voy a compartir y las vamos a revisar también en la siguiente semana. Entonces, reitero, se van a quedar con eso y vamos a tener nomás que seguir con esta distorsión que existe por el ajuste por inflación penitencial de bienes. No hay otro. Es lamentable, no, licenciado, pero ni modo, como se menciona. Gracias. Es lamentable,
y es una distorsión total a los estados financieros. No justifica además este ajuste por inflación, definitivamente. Entonces, pero bueno, no se mueven ellos en su posición, más parece una posición política que técnica, obviamente, ¿no? Sabemos eso. Muy bien, gracias por tu pregunta. ¿Quién ha preguntado? Carmen Condori, licenciada. Carmen también, ¿no? Ya, muy bien, Carmen. Carmen Rosa, ¿no? Ya. Seguimos con Susana Noemí. Susana Noemí, a ver, cerraremos nuestros principios el de 13, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas Uniformidad. noches. Sí. El principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterable aquellos principios generales, cuando fueren aplicables a normas particulares que las circunstancias aconsejan no modificadas. Ajá. A ver, ¿qué pasa con esto de la pandemia? Sabemos que la Administración Tributaria ha emitido varias normativas, ¿no es cierto?, relacionadas a este tema. Ha emitido, por ejemplo, el Decreto Supremo 4298, ¿cierto? Uno de ellos, que los vamos a estudiar. También ha emitido las resoluciones normativas de directorio, la 10-2019 y la 10-2021. Al medio sabemos que tiene 5 ceros, ¿no? Bueno. Por decir, para el tema de la depreciación acelerada para la compra de activos que se ha efectuado de, si no me equivoco, marzo hasta diciembre del 2020 de esos activos. ¿Qué va a pasar con este principio de uniformidad si es que la empresa se hubiera adherido a esta depreciación acelerada, ¿no? Que es lo que permite la normativa esta, que la vamos a estudiar, reitero. ¿Es uniforme o ya no es uniforme esta situación de esta depreciación acelerada que te permite esta normativa? No, ya no va a ser uniforme, licenciado. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya, porque tú quieres beneficiarte de esta depreciación acelerada para ver que tus depreciaciones sean gastos deducibles y que te bajes, ¿no?, las utilidades y pagues menos impuestos. ¿Ok? Lo que dice la norma es que, por decirte, la maquinaria es 8 años, 12,5%, ahora lo puedes depreciar en 4 años. Pero solamente de la maquinaria que compres en ese periodo, ¿no? De los vehículos es 5 años, que ahora le puedes depreciar en 2,5 años. De los muebles son 10 años, ahora que deprecies en 5 años. ¿Cierto? A eso se está refiriendo, pero solamente de ese periodo. Y dice que deberías informar a la Administración Tributaria sobre esta decisión, dice, ¿no? Entonces, cuando tú entregues tus estados financieros, por decir, al último día, al 30 de abril, hasta esa fecha podrías informar con una nota y una declaración, como dice ahí, jurada a impuestos nacionales, de que tú vas a beneficiarte de adherirte a esta disposición. Entonces, ¿qué pasaría con eso? ¿Dónde tendrías que colocar todo este tema que ya no es uniforme para una cierta cantidad de activos? Noemí. ¿En algún informe, licenciado, tal vez? En las notas a los estados financieros. ¿No? Sí, licenciado. Las notas, ¿ya? Igual el tema de la previsión para cuentas incobrables, necesito que menciona la normativa esta. Y otras, además, relacionadas al impuesto al valor agregado, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos que colocar en las notas a los estados financieros. ¿Sí, no? Vamos. Seguimos con Juan Pablo. No sé si ha llegado, si está en el curso Juan Pablo Guzmán. Ya. Parecería ser que Juan Pablo no está en el curso porque ya, perdón, faltó 2 días. Jacqueline. El siguiente, por favor, Jacqueline. Materialidad, ¿verdad? Sí. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones
que no encuadran dentro de aquellos y que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que produce no distorsiona el cuadro general. ¿Existe un monto que podamos llamar que desde ese monto para arriba es material y de ese monto para abajo no es material? ¿Existe ese importe, digamos? Sí, licenciado. ¿Y cuánto es? Ahí no recuerdo exactamente, pero sí existe. A ver. No existe, no existe, ¿No porque existe? esto ya tiene que ver con las empresas, claro. Porque si tienes empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, Sí. ahora lo que dicen temas tributarios es, bueno, que sean mayores a 5 bolivianos, sí deberías facturar, ¿no? Sí. Sí, licenciado. Y si A tuvieras partir de por 5. montos menores, tienes que acumular y en el día, al final del día, facturar todos los importes menores, ¿no? Ujú. Sí, me Pero, confundí pues entonces. reitero, para algunos podría ser material 100, para otros no, podría ser para otros 1000, digamos, ¿no? Bueno, ya, pero son temas ya más grandes. Materialmente, en temas contables, podríamos estar hablando tal vez de 10, ¿no? Hacer ajustes por 10 bolivianos. Alguien diría, pues sí, porque considero que sí va a representar, va a mejorar la presentación de mis estados financieros, 10 bolivianos, y ya va a ajustar al pelo. Alguien podría decir, pero bueno, voy a hacer mucho esfuerzo para identificar la diferencia de 10 bolivianos, tendría que revisar todos los mayores y no es importante, no va a modificar, no va a distorsionar el cuadro general, ¿ok? Podría ser, ya depende mucho del criterio profesional. Muy bien, estamos con Vanessa. Verónica, ¿ha llegado, Vanessa? Vanessa igual parecería ser que no está en el curso. Andrea Kenayata, ¿ha llegado Andrea? Buenas noches, licenciado. Andrea, no estuviste ayer, ¿no? No, es solo que me conecté tarde, licenciado, el día lunes. Pero estuviste, pero al final. Me conecté a las 8:15, lice. Pero estuviste entonces. Sí. Ok, muy bien, voy a creer en ti, pues somos éticos, ¿no? Y si tú lo dices, está bien. Andrea, a ver, el último, Andrea. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos del ente que se refiere. Ya, a ver, explícanos esto. Bueno, la información debe ser lo más claro y comprensible para así tomar una decisión, ¿no?, de los resultados de una gestión. Ya, ¿dónde se debería revelar toda esta información y discriminación adicional que se requiera de los estados financieros? ¿Dónde? En los estados financieros, en el balance. En las notas a los estados financieros, ¿no ves? Ya, y también puede ser lo que tú dices en el balance, que se actúe con una adecuada exposición, ¿no? Por supuesto, a ver, estoy de acuerdo con lo que dijiste también. ¿Qué pasaría, por decir algo, que tuvieras una deuda por compra de tu oficina y te hubieran dado un crédito a 10 años? Estuvieras en el primer año. El primer año, bueno, pues tienes que pagar un monto y luego tienes los otros 9 años, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuirías eso? ¿Dónde lo pondrías esa deuda hipotecaria? ¿Lo pondrías a corto plazo o a largo plazo? A largo plazo. A largo plazo. Ay. Pero no es correcto, ¿cierto? Porque tienes una que es a corto plazo del primer año y tienes las otras que son de los 9 años, esa sí es a largo plazo, ¿ve? Entonces ahí sería incorrectamente expuesto. Tienes que colocar la porción corriente del pasivo en, reitero, obligaciones hipotecarias de corto plazo y las otras serían obligaciones bancarias de largo plazo, ¿ya? Por tema de exposición. ¿Ok? Muy bien. Sí estás ahí, ¿no?
Andrea. Sí, Lice. Muy bien, Andrea. Entonces, en las notas también se debe revelar, ¿no es cierto? Exponer. Ahora, este tema del COVID, Andrea, ¿se debe revelar o no se debe revelar en las notas a los estados financieros? ¿Tú qué crees? Y yo pienso que, que sí, pero en las notas, o si no me equivoco, licenciado, o no hay una normativa. Existe una normativa, la vamos a compartir en el grupo del WhatsApp emitido el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Pero la famosa palabra es depende, ¿no? Esa es la famosa palabra. Y también lo dice el Consejo Técnico Nacional de Auditoría. Si te ha impactado, si te ha afectado a las operaciones que tú has realizado durante el año, ok, sí, deberías incluir esta nota a los estados financieros sobre el efecto COVID-19. Pero si tú eres una entidad, por decir, que no ha sido afectada, yo tengo un cliente aquí, un caso, bueno, tengo varios, pero uno de ellos específicamente, que son estos famosos colegios que tienen convenio con países de afuera, los caros, ¿no? Los colegios caros de aquí de La Paz. Hay varios, necesito que tienen convenio con gobiernos de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, etcétera, que están subvencionados. A ellos no les ha afectado, ni les va a afectar, porque igual van a recibir las subvenciones. Más todavía ahora hay plata, dicen que hay plata ahora, préstamos del tema del COVID, todos esos reforzamientos, etcétera. Entonces a mí me dicen, Javier, por favor, nada del COVID. No vamos a incluir nada del COVID, ni queremos tampoco que salga en el informe de auditoría, porque a nosotros no nos afecta. Nosotros vamos a seguir, vamos a iniciar el año normal con nuestros estudiantes, los estudiantes van a pagar, además hay personas que sí, evidentemente no van a poder pagar, ya hemos tenido casos desde 2019, pero el gobierno por decir Alemania, está subvencionando para esos estudiantes que no tienen recursos, les va a prestar o les va a regalar, les va a donar, etc. Entonces, por favor, nosotros no vamos a colocar nada en los estados financieros respecto al efecto COVID, reitero, porque no nos afecta. ¿Ok? Entonces, la palabra es depende, ¿no? Pero si hay otra empresa que dice, no, pues a mí me ha afectado porque el tema de la producción, he tenido que parar, ¿no? No he producido durante 3 meses y eso me ha afectado las ventas. Entonces, por favor, yo quiero que se incluya en las notas a los estados financieros. Es más, yo lo voy a incluir porque se supone que el contador hace las notas, ¿no? El auditor sí quiero que incluyas en el informe de auditoría también lo que corresponda, un párrafo de énfasis en relación a lo que es el efecto COVID. Ok, seguramente estamos hablando del 2020 que va a haber muchas empresas, pero también tengo un cliente básicamente grande que exporta y fabrica. No le ha afectado, no ha parado. Sí ha habido un tema de contagios en su empresa, en la fábrica, se han contagiado obreros, pero ha logrado controlar el contagio, les ha dado pues, todos los medicamentos, vitaminas, etcétera, y ha podido controlar el contagio y ha seguido produciendo y no pasó nada, no le ha afectado a esa industria. Es una industria y es grande. Entonces, ven, por eso les digo, depende mucho el tema de si te ha afectado o no te ha afectado. Y eso tiene que estar ahí de acuerdo al principio de exposición, revelado. Puede ser en tus estados financieros, balance, estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, flujo de efectivo, y también en tus notas a los estados financieros. Muy bien. Interesante, ¿no? Bueno. Son las 9:05. Tenemos 10 minutos de...
Bueno, vamos a continuar, queridos colegas. A ver, bueno, supongo que estamos todos. Vamos a continuar. Bueno, esos son los principios de contabilidad. En cuanto a las normas internacionales de información financiera, evidentemente son también estándares de aplicación mundial y, sobre todo, están orientadas a asemejar, como dice acá, las prácticas contables entre empresas de distintos países. Lo que promueven estas normas internacionales de información financiera son la uniformidad y la transparencia de la información que se maneja en los países en el mundo. ¿No es cierto? Como dice ahí, son emitidas por esta Junta de Normas Internacionales de Contabilidad de la ISB, por sus siglas en inglés, siendo su sede principal en Londres. Estas normas, sobre todo, establecen, dice, aquellas obligaciones que tienen relación con el reconocimiento de los hechos económicos y transacciones, ¿no? Que obviamente repercuten en los estados financieros, ¿ok? Y el poder adoptar las normas internacionales de información financiera implica, bueno, obviamente sobre todo una adopción completa de las NIF que tenemos, NIF Full y NIF para pymes. Ahora, evidentemente, algunos dicen deberíamos aplicar NIF para pymes en Bolivia. Otros dicen no, porque esto era NIF para pymes en su momento, sí, el boom, pero ahora en los países nadie está aplicando las NIF para pymes, están aplicando las NIF Full y deberíamos aplicar. Lo cierto es que se han hecho las tratativas en Bolivia para poder aplicar las normas internacionales de información financiera y ahora se encuentran adoptadas por nuestro Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, pero siempre lo que dice hay que tomar en cuenta, en ausencia de norma local, recurrir a la norma internacional. Eso dice, ¿cierto? En ausencia de norma local, recurrir a la norma internacional. Pero, además, no es pues que podamos recurrir a la norma internacional a nuestra conveniencia. No es que esta parte me conviene de la NIC 2 de inventarios y voy a aplicar esta parte. Pero esta otra parte que no me conviene, no la voy a aplicar. No. Cuando tú aplicas una norma internacional, primero tiene que haber un vacío técnico en la normativa local, primero. Segundo, tendrías que aplicar toda la norma en sí, toda la norma internacional. Así que con esas condiciones es que evidentemente hay que tener mucho cuidado en la aplicación de estas normas. Sí es cierto que la ASFI, por ejemplo, sí ha estado ya solicitando los estados financieros de las entidades financieras en base a NIFs. Y por eso las entidades financieras tienen sus gerencias o sus áreas especializadas en el tema de normas internacionales de información financiera. Ok, esta es la estructura de la ISB que la voy a pasar, no tenemos ya el tiempo. Esas son las NIF vigentes, tenemos ahí 17 más estas normas internacionales de contabilidad, que son 41. Pueden haber sufrido alguna modificación, sí, hay que estar siempre al tanto. Existe el libro rojo que es emitido periódicamente y revisado y complementado. Entonces, los que son entendidos en este curso, los que han pasado clases, diplomados, etcétera, algunos cursos de especialización o simplemente les gusta investigar, pues saben que es de esa forma que se tienen estas normas que constantemente las van revisando. Entonces, hay que estudiarlas, ¿no es cierto? Hay libros pues, hermosos sobre estas normas internacionales de información financiera. Y bueno, es un trabajo, ¿no?, de dedicación, porque existen especialistas en algunas normas. Se dice que incluso no podrías manejar todas las normas, son de elevada complejidad. En cuanto hacia el tema del marco conceptual de la normativa internacional, no es una norma en sí,
No es el marco conceptual, cuyo su objetivo es definir sobre todo la parte de conceptos, ¿no? La parte de conceptos que te van a ayudar, que te van a servir para la confección y elaboración de los estados financieros. Y sabemos que estos estados financieros son para uso externo. ¿Cuáles son los alcances de ese marco conceptual? Es identificar objetivos de estados financieros, determinar características cualitativas de los estados, elementos, reconocimientos y mediciones y el patrimonio y la mantención. Y además define la información de los diferentes estados financieros que acceden los usuarios externos, que pueden ser los inversores, empleados, clientes, entidades gubernamentales, usuarios generales y los inversionistas. Define también los objetivos de los estados financieros y información útil para una amplia gama de usuarios para que se tomen decisiones de tipo económico de forma adecuada, correcta, y muestra los resultados y flujos de efectivo de la entidad. En cuanto a la información de los estados financieros, reitero, esta información es proporcionada por el balance, el estado de resultados, el flujo de efectivo. Todo esto sirve a los usuarios de la información. Y tiene dos grandes postulados, el devengado y la puesta en marcha. No es como los que hemos visto en los principios de contabilidad. En este caso, los postulados son estos. El devengado, que los hechos económicos se reconocen cuando se producen y no cuando se pagan en efectivo o en dinero. Y la otra es de la puesta en marcha, que los estados financieros se preparan considerando que la empresa se mantendrá en el futuro previsible en funcionamiento. Esos son los dos postulados fundamentales de las normas internacionales de información financiera. En este caso, del marco conceptual. Aquí están las características cualitativas, los elementos de los estados financieros, elementos de medición de la situación financiera y los elementos de medición del desempeño. Voy a pasar porque esto ya lo conocemos. También acá tenemos las formas de medición. Esto sí es importante, el tema de la medición, ¿no? Pues menciona acá que el proceso de determinación de los montos monetarios por los que se reconocen los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el estado de resultados es lo que se conoce como el tema de medición. Y tenemos varias formas de medición: costo histórico, costo corriente, valor realizable y valor actual. Voy a leer, porque hay que leer en su real dimensión y con todas sus palabras lo que está en la norma. No quiero obviar nada. En cuanto al costo histórico, los activos se registran con el importe pagado o con el valor razonable de la contrapartida, entregada a cambio en el momento de la adquisición, mientras que los pasivos se registran dentro de los importes de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación. Eso es en relación al costo histórico. ¿Qué es costo corriente? Los activos se llevan contablemente por el costo del efectivo o equivalente al efectivo, que debería pagarse si adquiriese en la actualidad el mismo activo y otros de similares características. Los pasivos se registran al monto del efectivo o equivalente al efectivo que se requieren para liquidar la obligación al momento presente. ¿Cuál es el valor realizable? Los activos se registran contablemente por el monto de efectivo o equivalente al efectivo que podrían ser obtenidos en el momento presente. Los pasivos se registran a sus valores de liquidación, esto es, los montos sin descontar los efectivos o equivalentes a efectivos. Y el valor actual, que los activos se registran contablemente al valor actual, descontando a las futuras entradas netas de efectivo que se espera generar en la partida en el curso normal de las operaciones. Los pasivos se registran por el valor actual, descontando las salidas netas de efectivo que se necesitarán para pagar las obligaciones. Estos conceptos son pues fundamentales para el uso de las normas internacionales de información financiera. Esto está en el marco conceptual. La normativa contable en Bolivia, está aquí el Código de Comercio, reitero, voy a pasar. Acá está el tema de la AEMP. Este es interesante, miren, es desde el 2008 que la AEMP ha reconocido los principios de contabilidad generalmente aceptados, plasmados en la norma de contabilidad 1. ¿Ok? Ya las ha reconocido y está vigente. Luego, también tenemos la resolución administrativa de la AEMP del 2009,
en la cual menciona que se formalizan las normas generales de contabilidad, números 2, 3, 4, 5, hasta la 14 emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, otorgándole la calidad de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y o jurídicas reguladas por la Superintendencia de Empresas, en tanto se vayan efectuando las labores de convergencia de las normas nacionales a las normas internacionales de contabilidad, hecho que nunca aconteció, ¿no? Y ahora no hablamos de convergencia, nosotros hablamos de adopción. Deberíamos adoptar las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Acá también en la ley 843 se define, ¿no? Que en el párrafo cuarto del artículo 47 dice, para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes, puntos suspensivos. Aquí estamos viendo específicamente y explícitamente menciona los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego, el Decreto Supremo 24051, en su artículo 35 menciona, los sujetos obligados a llevar registros contables deberán llevarlos cumpliendo en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para determinar los resultados de sus movimientos financieros contables imputables al año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios. Esto dice el decreto 24051, que es amplio, ¿no? Y ha durado en el tiempo, ¿no? Pues tiene aspectos fundamentales para el cálculo del impuesto a las utilidades. Y también, si se quiere, es un referente, pues, técnico contable para la preparación de los estados financieros, para propósitos especiales, en este caso, para la administración tributaria. También en este decreto, en el artículo 48, menciona, previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, bueno, en su momento había, la administración tributaria pondrá en vigencia con carácter general mediante normas administrativas pertinentes la aplicación de las normas técnicas que emita el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del KV, el Colegio de Auditores de Bolivia, que ésta eleve a su consideración respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados relativos a la determinación de la base imponible del IUE. Y en este artículo 36 de esta resolución administrativa de impuestos nacionales menciona que se aprueban las normas de contabilidad que tienen relación con el IUE. Ahí están todas las normativas contables. Sí, todas las normas contables. Y también tenemos esta resolución del CETENAC, donde están las normas contables y lo que dice acá, siguiendo los lineamientos establecidos en las resoluciones número tantos y tantos del 2002 y 2003 emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ratificar la adopción en Bolivia de las normas internacionales de información financiera, NIFS, IFRS, por sus siglas en inglés, emitidas por el ISB, únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. Y bueno, acá la ley 516 del 2014, que es la ley de inversiones, ¿cierto? Dice acá, disposiciones adicionales segunda, la normativa contable y de auditoría en Bolivia, la precisión es nuestra, a la que se sujeta las inversiones que se efectúen, serán las que se apliquen en el país, mismas que deberán adecuarse periódicamente a las normas internacionales sobre contabilidad y auditoría. Esta es una de las leyes, bueno, si no es la única, que sí menciona específicamente que debería aplicarse las normas internacionales sobre contabilidad y auditoría. Pero no se está llevando pues a la práctica, ¿no? No existe esa voluntad política, ya lo decíamos, para aplicar las normas internacionales de información financiera. En relación a las NIF para pymes, las leyes fiscales son específicas para cada jurisdicción y los objetivos de la información financiera con propósitos de información general difieren de los objetivos de información sobre ganancias fiscales. Así es improbable que los estados financieros preparados en conformidad con las NIF para las pymes
cumplan completamente con todas las mediciones requeridas por las leyes fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Una jurisdicción puede ser capaz de reducir la doble carga de información para las pymes mediante la estructuración de los informes fiscales como conciliaciones con los resultados determinados según la NIF para las pymes y por otros medios. En conclusión, ¿qué es lo que está diciendo acá? Lo que hacen en otros países, ¿no? Que una es la información emitida para propósitos generales, en este caso para la junta de accionistas, para los miembros del directorio, para los dueños, los propietarios, para los inversionistas, clientes, proveedores, etc. Y otra son los estados financieros que se emiten para la administración tributaria, que es básicamente para propósitos específicos. Obviamente, tendría que salir de esa información haciendo ajustes más o menos, estos ajustes que afectan temas tributarios, como ahora, ¿no? Se mencionan en los anexos, ¿cierto? Y se prepara, y se llega pues a la utilidad imponible para determinar el IVE con los famosos gastos no deducibles y otros que no se consideran, en este caso, bueno, pues así deberían elaborarse estos estados financieros. Uno para propósitos generales, reitero, y ahí hacer sus ajustes y armar otro para propósitos específicos de la administración tributaria. No están, tampoco son como el agua y el aceite, ¿cierto? Porque parten de una misma información, ¿no? Entonces, pero sí hay que hacer los ajustes y emitir las normativas respectivas, sí. ¿Cuándo se llegará a esto? ¿Quién sabe? Estamos ahí empantanados hace muchos años y la verdad no creo que cambie las políticas tributarias al respecto. Vemos ahí que se ha elegido al mismo presidente de Impuestos Nacionales, Mario Casón. Va a continuar con la misma política tributaria. Seguramente el viceministerio de Política Tributaria igual va a estar con la misma línea, ¿no? De hace 14 años. Entonces, ojalá que me equivoque y que podamos aplicar estas normas internacionales de información financiera. Finalmente, tenemos acá en la Constitución Política del Estado los derechos fundamentales. En el tema de política fiscal, que los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamentales o municipales serán aprobados, modificados o eliminados por sus consejos o asambleas a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los departamentos descentralizados y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales respectivamente. La Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. En el artículo 325, el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva. Ya, solamente acá tenemos de la evasión, menciona, y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. Entonces, nosotros como contadores sí debemos regirnos a las normas y debemos registrar nuestras operaciones en función a lo que hemos avanzado y también cumplir con la normativa tributaria respectiva. Les he pasado al WhatsApp lo siguiente, ¿no es cierto? A ver, necesito que hagamos nosotros este ejercicio para el día viernes. Estos ejercicios. Acá tenemos una pregunta 1 que dice: una empresa ha iniciado actividades en el mes de mayo de 2014 y ha tenido el siguiente movimiento: todo en efectivo, ventas facturadas al 100% de 40.000, compras con facturas 60.000, de las cuales 4.000 corresponden a la compra de 80 frazadas para su inventario de mercaderías. El mes de junio sus ventas ascienden a 100.000 y sus compras a 50.000, todo al 100%. Además, el 18 de junio de 2014, la empresa ha donado 50 frazadas a la subalcaldía de Cañapa. Ahí están las UFBs. Se requiere elaborar registros contables y mayores de las cuentas relacionadas al pago de los tributos. Pregunta 2. El mes de marzo de 2015, una empresa ha donado una maquinaria a una universidad estatal
La máquina fue comprada el 18 de noviembre de 2014 y en oportunidad de su compra la empresa utilizó el crédito fiscal de su compra por bolivianos 8.700. El registro de la empresa muestra que al momento de la donación el valor de la maquinaria era de 70.000 con una depreciación acumulada de 65.000. Las ventas con factura del mes de marzo ascienden a 150.000 y las compras de 112.000. Se requiere efectuar los registros contables relacionados con la donación. Ahí están las UFBs. Bueno, ¿qué es lo que quiero con este ejercicio, con estos ejercicios? Quiero que ustedes hagan a su criterio. Aun cuando diga, pero yo no sé este tema, lo hagan de acuerdo a lo que ustedes deducen, ustedes saben, conocen en función a su experiencia. Si alguien interpreta de una forma X el ejercicio, está bien, pues hágalo a su criterio, ¿ok? Pero no me digan, no lo he hecho porque no entiendo. No hay eso aquí. No lo he hecho. No, hay que hacerlo. No importa que pudiera no ser el correcto, la solución correcta. Tenemos que hacerlo. ¿Está entendido? Sí, licenciado. Ya, por favor. Luego, tenemos estos otros ejercicios que se les ha pasado también, a ver. Que son muy sencillitos. No, este no es. Lo he perdido, pero les he pasado. A ver, permítame. Sí, este es. Bueno, ahora sí les voy a mostrar. Estos ejercicios son más sencillos que los que les he mostrado ahora. Uy, no es este. Ya, aquí está. Estos son súper sencillos. Primer ejercicio, venta al contado. El segundo, venta al contado, compra al contado. Todo es bajo el sistema perpetuo. El tema de la factura de alquileres, regularización del IVA, el pago del IT. El segundo ejercicio igual es venta al contado con descuentos mayores de transacciones, compra al contado, recepción de la factura de consumo de energía eléctrica, pago de factura de consumo, recepción de factura mayores, contabilización del débito, está pidiendo esto, efectúe los mayores a fin de mes, efectúe la contabilización del débito fiscal y crédito fiscal IVA, y efectúe el pago del IVA emitido del mes anterior según formularios 200, 400 y constancias de pago. Bueno, no vamos a hacer los formularios ni nada por el estilo, solamente los asientos contables. Son muy sencillitos los asientos contables y los vamos a resolver el día viernes. Además, si hay alguien que tal vez no está pues, en todo el tiempo en la parte contable y se ha olvidado, etcétera, o hay confusiones en alguno de los puntos, lo vamos a hacer. Recuerden que en mi metodología, más que el examen, valen también las prácticas y las participaciones. Esto lo pueden hacer en Excel si preguntan, sí. Pero reitero, acá estamos viendo el tema de, además, profesionales con ética. Se supone que si ha hecho uno, es para uno. Pues no le va a pasar su ejercicio al otro para que presente, ¿ok? Se supone que cada uno va a hacer su propio ejercicio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en relación a estos ejercicios. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Se los va a pasar en Excel. Si alguien quiere hacerlo en Word, puede hacerlo, también puede hacerlo, no hay problema. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado, una consulta. La resolución de los ejercicios, ¿vamos a subirlo por plataforma? Ay, cierto, ¿no? Sí. A ver, voy a trabajar con eso de la plataforma. La verdad que he estado con mucho trabajo y sí, me he olvidado de la plataforma. Primero, ustedes resuelvan. Yo mañana les voy a avisar. Si lo subo a la plataforma, obviamente ustedes tendrían que subir a la plataforma, ¿no es cierto? Muy bien, gracias por hacerme el recuerdo, Carmen Rosa. ¿De qué? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Licenciada, Sí.
Licenciado, estaba revisando la primera práctica que nos había enseñado y la pregunta 2, bueno, se requiere efectúe los registros contables relacionados con la donación, ¿no? También nos da un dato de las ventas con factura del mes de marzo y las compras. Entonces, ¿estos datos también tienen relación con la pregunta 2? A ver. O es, no sé. O sea, se refiere a la compra de la maquinaria. ¿La pregunta 1? La pregunta 2. Ah, ya. Sí. Claro. Sí deberíamos hacer nuestro asiento, en este caso, contable, aparte de las ventas y de las compras, ¿no? No tiene una relación directa con esto, sino que es una transacción que en este caso se requiere hacer de ventas y compras. Ya, solamente decía, porque como decía, se requiere efectúe los registros contables relacionados con la donación. Solo con la donación, dice, ¿no? Ya, no, Sí. todo, tienes razón. Muy bien, todo, porfa, ahí hay un error de redacción, ¿ya? Todos los asientos, que son 2. Bueno, Sí. 3, ¿no? Ventas, compras y la donación. Ya, está bien, licenciado, gracias. No de nada. A ver, hagamos lo mejor posible. Reitero, los vamos a resolver nosotros el día viernes. ¿Ok? Haremos a nuestro criterio. No importa si nos hemos equivocado, si hemos colocado algo tal vez que yo no sabía si es correcto, tengo dudas, pero yo lo pongo, se lo plasmo, como pienso que es, o con mis dudas, pero lo hago. ¿Ok? Hagamos el dedito así. Stephanie, Carmen Rosa, Abigail. ¿Qué es de los demás? Está ahí Dalmin, Karen, Neisa, Williams, Margarita. Sí, licenciado, estoy acá. Sí, licenciado, aquí estamos. Está bien. Ya. No se olviden ver esto que les he pasado, que es muy interesante, que vamos a repasar el día viernes también, que es súper interesante. Les he pasado lo siguiente, a ver, no sé si lo he... A ver. Esto, les he pasado esto en PDF, no sé si van a ver, seguramente lo van a hacer, porfa. Es el sistema de inventario permanente y el periódico. Aquí están los permanentes y aquí está el tema del periódico, los asientos. Mercadería comprada a crédito, primero. Inventario devuelto al vendedor. Pago de facturas de fletes. Pago de facturas de mercancías dentro del periodo de descuento. Pago de factura de mercancías después del periodo de descuento. Ventas a crédito. Pago de factura de flete en una venta. Mercaderías devueltas, recibidas. Rebajas concedidas en ventas. Recaudos en efectivo dentro del periodo de descuento, recaudos en efectivo después del periodo de descuento, ajustes por pérdida de inventarios, ¿sí? Con el sistema permanente o perpetuo y el sistema periódico, ¿ok? Entonces nadie puede alegar desconocimiento cuando estemos haciendo los asientos, porque aquí les estoy dando los modelos, que obviamente no tienen el crédito y débito fiscal, pero eso ya pues le pone a uno en una venta, también va a estar seguramente el impuesto a las transacciones, ¿no? Contra IT por pagar. ¿Ok? Entonces, tienen esto más de referencia. Se va a explicar el día viernes también estas 2 hojitas que les pasé. ¿Sí? Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo? Nos veríamos el día viernes, nos vemos, Dios mediante. Cuídense, un abrazo. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas. Chao, que les vaya bien. Buenas noches. Chao, chao.